El olor a tierra mojada y a metal oxidado era lo único real en la bodega. Para Ricardo, a quien todos llamaban el chuzo, el aire era un trapo sucio metido en su garganta, pesado como la sangre que sentía latir dentro de su ojo derecho, una persiana de carne hinchada que le había robado la mitad del mundo. Estaba de rodillas sobre el cemento frío, y cada respiro era un infierno. Levantó la cara, o lo que quedaba de ella, hacia la figura recortada contra la única bombilla que colgaba del techo. Pablo Escobar lo miraba sin afán, con la paciencia de un cazador que sabe que su presa ya no tiene a dónde correr. El humo de su cigarrillo subía en espirales lentas, llenando el silencio espeso que había entre ellos. «Mátame ya, patrón», suplicó el chuzo. Su voz, que antes era un trueno en las comunas, ahora era un susurro roto. «Por lo que fui, por mi lealtad de antes, por favor, dame una muerte rápida». La petición quedó flotando en el aire viciado, la última ficha de un hombre que apostaba a la piedad de un Dios sin cielo. Los muchachos, esas sombras pegadas a las paredes que hasta la semana pasada le palmoteaban la espalda, no se movían, esperando la señal, el gesto que pusiera fin a todo. Pero el patrón era un hombre de pausas. Se tomó la suya, dejando que el miedo de Ricardo fermentara. Finalmente dio 2 pasos y se agachó. Una sonrisa helada, casi paternal, se dibujó en su rostro. «Una muerte rápida», repitió, con una suavidad que cortaba más que cualquier navaja. «Mijo, qué torcido estás. La muerte es un premio, es un descanso, y tú perdiste el derecho a descansar. Apenas ahora vas a empezar a entender lo que es el verdadero cansancio, lo que es el sufrimiento de verdad». Escobar se quedó mirándolo fijamente, y por un segundo Ricardo creyó ver lástima en sus ojos, pero era solo el reflejo de la bombilla. «Un hombre debe poder cuidar de su familia, ¿no crees, chuzo? Me contaron lo de tu hermanita, Sofía. Una lástima de verdad. Una peladita tan bonita, tan llena de vida, o de lo que le queda». El chuzo sintió que el suelo desaparecía bajo sus rodillas. El miedo por sí mismo fue reemplazado por un terror helado, puro. «A ella no, patrón, por lo que más quiera, a mi familia no la toque», logró decir. Escobar soltó una risita corta, sin alegría. Se enderezó y se sacudió un polvo invisible del pantalón. «Tranquilo, mijo, tranquilo». Se dio media vuelta, dándole la espalda, el gesto máximo de desprecio. Ricardo cerró su ojo sano, esperando el estallido, el golpe final. Pero en lugar de eso, escuchó la voz del patrón, calmada, dando una orden que nadie, y mucho menos él, esperaba. «Muchachos», dijo dirigiéndose a 2 de los sicarios, «límpienle la cara a este gadejo, súbanlo al carro y me lo llevan a su casa». Hubo un silencio total. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. El propio chuzo abrió el ojo, sin poder creerlo. Era una broma. ¿Un último juego antes del final? Escobar se giró lentamente y su mirada era un abismo. «Y le entregan este mensaje a su mamá de mi parte», continuó. «Díganle que no se preocupe más por la niña, que el patrón ya se hizo cargo del asunto». Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia el fondo oscuro de la bodega, desapareciendo como un fantasma. Los sicarios, obedeciendo sin entender, levantaron a Ricardo bruscamente. Lo sacaron a la noche de Medellín, lo metieron en la parte de atrás de un carro y arrancaron sin decir una palabra. Ricardo iba con la cabeza gacha, el corazón latiéndole en la garganta, no de alivio, sino de un pánico desconocido. Estaba libre, pero se sentía más atrapado que nunca. Las palabras del patrón resonaban en su cabeza. El patrón ya se hizo cargo del asunto. ¿Qué significaba eso? ¿Era un acto de piedad, o el primer movimiento de una venganza tan profunda y retorcida que la muerte a su lado parecería un regalo? El infierno apenas le estaba abriendo sus puertas. La procesión del chuzo no empezó arrodillado en el barro, sino de pie, impotente, en la puerta de la casa de su mamá en Aranjuez. Su calvario personal tenía nombre y apellido: Sofía.
Su hermana, de apenas 12 años, se estaba convirtiendo en un fantasma de piel traslúcida y ojos tristes. Una enfermedad hijueputa, de esas que no tienen cura ni perdón, le estaba robando el aire, la risa, el color de las mejillas. Ricardo era un berraco, un hombre hecho en la guerra de las calles, uno de los duros del patrón. Su nombre susurraba respeto y miedo, pero todo ese poder se deshacía, se volvía un chiste de mal gusto cada vez que escuchaba la tos de Sofía atravesar las paredes delgadas de la casa. Esa tos era el único enemigo que nunca supo cómo enfrentar. Podía manejar un ejército de sicarios, controlar una ruta, hacer una vuelta de millones de dólares con el pulso firme, pero no podía detener el avance de la muerte en el cuerpo de la niña, que era la luz de sus ojos. Llevó a Sofía a los mejores médicos que la plata podía comprar en Medellín. Deslizó sobres repletos de billetes sobre escritorios de caoba, esperando un milagro, pero solo recibía miradas de compasión y diagnósticos que sonaban a sentencia final. En Colombia no hay nada que hacer, don Ricardo. La única rendija de luz se la dio un doctor joven que había estudiado en el exterior. Le habló de una terapia experimental en Houston, una apuesta carísima y de alto riesgo, la única. Cuando Ricardo vio la cifra que costaba el tratamiento, sintió un frío que no era de este mundo. Era una cantidad de plata que solo se movía con la bendición del patrón. Y pedirle eso era imposible. El negocio era una religión y su dinero era sagrado. Se usaba para la guerra, para el poder, no para las tragedias personales de sus soldados. Sería visto como una debilidad, una peligrosa distracción. En su mundo, un hombre distraído era un hombre muerto. Aún así, Ricardo se aferró a esa esperanza, juntó sus ahorros, vendió lo poco que tenía a su nombre, se tragó el orgullo y le pidió un adelanto a uno de los contadores de la organización. El hombre lo miró como si estuviera loco. «Quiere que el patrón nos mande a los dos a abonar la tierra, chuzo. No sea pendejo». La frustración era un veneno lento. Pasaba de supervisar laboratorios en la selva donde el dinero crecía en los árboles, a sentarse en el borde de la cama de su hermana, leyéndole un cuento con un nudo en la garganta, sintiéndose el hombre más inútil del planeta. Vivía rodeado de una fortuna capaz de comprar un país, pero no podía comprarle un día más de vida a Sofía. Las noches eran una tortura. Se sentaba en la sala, en la oscuridad, escuchando el reloj. Cada tic-tac era un martillazo, un segundo menos. Sabía que estaba atrapado entre dos lealtades que se aniquilaban mutuamente. La lealtad al hombre que le dio un lugar en el mundo, y el amor por la niña que era su mundo entero. Y en el fondo de esa desesperación, en ese silencio roto solo por la respiración débil de Sofía, tomó una decisión. Estaba dispuesto a quemarlo todo, a venderle su alma a quien fuera, con tal de que esa respiración no se detuviera. La esperanza es una cosa peligrosa, y la que le ofrecieron a Ricardo no vino de un santo, sino de dos gringos con cara de gadejo y acento de película. Los encontró una noche a la salida de una panadería en Laureles, un barrio que no era el suyo. Fue una casualidad muy bien planeada. Uno de ellos, un tipo alto, rubio, con ojos de un azul tan frío como el cañón de una pistola, se le acercó como quien no quiere la cosa. «Ricardo, ¿cierto? Necesitamos hablar contigo». El chuzo sintió que se le helaba la sangre. No eran tombos, no eran del F2, eran otra cosa. Eran de los que hacían las preguntas que nadie quería responder. Su primer instinto fue echar mano a la pistola que llevaba en la espalda, armar un mierdero y desaparecer. Pero el otro tipo, más bajo y con bigote, sacó una foto de su bolsillo y se la mostró. Era Sofía, una foto reciente, saliendo del hospital, con la carita pálida y una tristeza que partía el alma. «Sabemos por lo que estás pasando», dijo el gringo del bigote en un español machucado, «y tal vez, solo tal vez, te podemos ayudar». Lo llevaron a un hotel en el poblado,
uno de esos donde se quedaban los ejecutivos y los turistas, un lugar tan limpio y anónimo que daba miedo. Le ofrecieron un whisky que Ricardo no tocó. No confiaba en ellos, los odiaba con cada fibra de su ser. Eran el enemigo, la razón de la guerra que el patrón estaba librando, pero eran el enemigo con la única llave que podía abrir su jaula. Houston Methodist Hospital, dijo el rubio, dejando un folleto brillante sobre la mesa de vidrio. El mejor equipo de especialistas del mundo. Tienen un tratamiento nuevo, experimental. Funciona. Lo sabemos. Ricardo miró el folleto. Veía fotos de doctores sonrientes y cuartos de hospital que parecían suites de lujo. Y la plata, logró decir. El del bigote sonrió. Visa médica humanitaria para tu hermana y tu mamá. Tiquetes de avión, alojamiento y cada centavo del tratamiento cubierto. Todo. Solo tienes que darnos algo a cambio. El chuzo sintió el peso del mundo en sus hombros. Sabía lo que querían. No tenía que preguntarlo. La lealtad al patrón era un juramento de sangre, algo que le habían tatuado en el alma desde que era un pelado. Traicionar era la única falta que no tenía perdón. Significaba ser borrado, él y toda su familia, del mapa. Pero luego pensaba en Sofía, en su respiración como un pajarito herido, y el juramento se convertía en un eco lejano. No puedo, dijo, más para convencerse a sí mismo que a ellos. Ustedes no entienden. Claro que entendemos, lo interrumpió el rubio, su voz ahora más dura. Entendemos que tu hermana se muere, Ricardo. Se está muriendo mientras tú juegas al soldado leal con un asesino que no movería un dedo por ti. Para él eres reemplazable, un número más. ¿Crees que le importa a tu hermana? Se gasta lo que cuesta ese tratamiento en una noche de fiesta. Cada palabra era un golpe certero, porque en el fondo sabía que era verdad. Salió de ese hotel con la cabeza hecha un lío. Los gringos le dieron una semana para pensarlo y un número de teléfono de esos que no se pueden rastrear. Esa semana fue el infierno. Cada día que pasaba veía a Sofía un poco más débil. Su mamá lloraba en silencio por los rincones, rezándole a todos los santos. Los parceros del parche lo notaban raro, callado. «¿Qué te pasa, chuzo? Andas como aburrido», le decían. Pero él no podía contarle a nadie la procesión que llevaba por dentro. Una noche, el médico de Sofía lo llamó. «Ricardo, hay que llevarla a la clínica. Tuvo una crisis». Corrió al hospital y la encontró en una cama, con tubos conectados a sus bracitos delgados, luchando por cada bocanada de aire. Verla así, tan frágil, tan cerca del final, fue lo que rompió la última represa de su lealtad. Se dio cuenta de que el honor, el respeto, la palabra de hombre, no servían para nada si no podían salvar a la persona que más amaba. El patrón era su Dios, pero Sofía era su sangre. Y la sangre, en ese momento, pesó más que todo el oro del cartel. Salió del hospital, se metió en un teléfono público y con los dedos temblando, marcó el número. «Soy yo», dijo cuando le contestaron. «Acepto». Le pidieron la ubicación de un laboratorio nuevo, uno de los más grandes, escondido en la selva del Chocó. Un golpe duro para la organización. Pero Ricardo se convenció a sí mismo de que sería solo una pérdida de mercancía, algo que el patrón, con su inmenso poder, podría reponer. Un rasguño para el imperio, la vida para su hermana. Les dio las coordenadas. El silencio al otro lado de la línea fue su sentencia. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Se convirtió en un traidor, en un sapo. Y mientras colgaba el teléfono, sintió un alivio helado, y al mismo tiempo el terror de saber que acababa de firmar un pacto con el diablo. Lo que no sabía era que el diablo no estaba en Houston, sino mucho más cerca, en Medellín, y ya se había enterado de su jugada. En los 2 días del llamado, un paquete sin remitente apareció en la puerta de la casa de su mamá. Adentro, envueltos en un periódico viejo,
estaban un pasaporte limpio para Sofía, la visa médica gringa estampada en una de sus páginas y 2 tiquetes de avión para Houston. Ricardo sintió un alivio tan profundo que casi se le doblan las rodillas. Era real. El milagro que había comprado con su alma acababa de llegar por correo. Esa noche reunió a su mamá y a Sofía en la pequeña sala. Les contó la mentira que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Les dijo que, en su desesperación, se había atrevido a hablar con el patrón, que le había contado su pena y que el patrón, que tenía un corazón más grande que su fortuna, había decidido ayudarlos. Su madre rompió a llorar, pero esta vez de alegría. Abrazó a Ricardo con una fuerza que él no le conocía, llamándolo su héroe, su salvador. Luego fue al pequeño altar que tenía en un rincón, prendió una vela a la Virgen y al lado puso una foto de Pablo Escobar que había recortado de un periódico. «Que Dios me lo bendiga, a ese santo varón», decía la vieja, con las manos juntas en señal de oración. «Nos devolvió la vida, mijo». Ricardo observaba la escena con un nudo en el estómago. Ver a su madre rezándole al hombre que acababa de traicionar, agradeciéndole por un milagro que él había pagado con veneno, fue el primer abono de la tortura que le esperaba. Sofía, demasiado débil para entender la magnitud de todo, simplemente sonreía, feliz de ver a su mamá feliz. Esa sonrisa por la que él había vendido su vida, ahora se sentía como una marca al rojo vivo sobre su conciencia. 3 días después, la tierra tembló. La noticia cayó como una bomba en la organización. Tumbaron el santuario. El laboratorio del Chocó, la joya de la corona, había sido reventado por los gringos y el ejército. Se perdió todo. La mercancía, los equipos, los químicos. Fue un golpe millonario, una herida profunda en el corazón del negocio. De un momento a otro, el aire en Medellín se volvió denso, irrespirable. La furia del patrón era legendaria, pero lo que más miedo daba era su silencio. Y el patrón estaba en silencio. Se encerró en la hacienda Nápoles y nadie supo de él por 48 horas. Pero todos sabían lo que estaba haciendo: buscar al sapo. La paranoia se regó como una plaga. En las reuniones del parche, los muchachos ya no hablaban, solo se miraban de reojo. Cualquiera podía ser el torcido. Para Ricardo, cada día era una prueba de fuego. Tenía que fingir rabia, maldecir a los gringos, jurar que encontraría al malparido que los había vendido. Pero por dentro era un manojo de nervios. Le sudaban las manos, sentía un frío constante en la espalda. Cada carro que frenaba muy duro en su calle, cada llamada a deshoras, lo hacían saltar. Sabía que era cuestión de tiempo. El patrón olía la traición a kilómetros, y él estaba empapado en ella. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en una tienda del barrio, tomándose una cerveza para calmar los nervios, cuando un peladito de los que hacían los mandados se le acercó. «Don Chuzo», le dijo el niño con los ojos bien abiertos, «que el patrón lo manda a llamar, en la bodega de la Estrella, que vaya solo». El mensaje fue entregado con la misma naturalidad con que se pide un domicilio, y eso fue lo más aterrador. No hubo hombres armados, no hubo gritos, solo una orden simple, directa, que era una sentencia de muerte inequívoca. Ricardo le pagó al de la tienda, le revolvió el pelo al peladito y caminó hacia su carro. No corrió, no intentó huir. ¿Para dónde? En este país no había un solo rincón donde la mano del patrón no pudiera alcanzarlo. Sabía que era el fin. Ricardo caminó hacia su destino, sabiendo que había vendido su alma por el milagro de su hermana. Pero el diablo siempre cobra sus deudas, y el castigo que Escobar había diseñado para él era algo que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. Si estás listo para descubrir la verdadera naturaleza de la venganza del patrón, suscríbete, porque la historia que conoces es solo el principio. Mientras manejaba hacia la bodega, cada semáforo, cada esquina, le traía un recuerdo.
un ajuste de cuentas aquí, una primera vuelta allá. Su vida entera, construida a la sombra de Pablo Escobar, pasaba frente a sus ojos. Llegó a la bodega. Era un lugar discreto, anónimo, perfecto para lo que allí se hacía. Se bajó del carro y caminó hacia el portón metálico. Estaba abierto como esperándolo. Adentro la luz de una sola bombilla iluminaba la escena que ya conocemos. Estaba el patrón, sentado en una silla, esperándolo con esa calma terrible. Estaban los muchachos, pegados a las paredes. Ricardo entró, y el portón se cerró a sus espaldas con un golpe metálico que selló su destino. El círculo se había cerrado. El flashback terminaba y la verdadera historia de su castigo estaba a punto de comenzar. El portón metálico de la bodega se cerró con un estruendo que retumbó en el silencio. Adentro, el aire seguía cargado con el olor a miedo y a sangre seca. Dos de los muchachos arrastraron el bulto inconsciente del hombre que había golpeado a El Chuzo y lo sacaron por una puerta trasera. Pablo Escobar no se movió de su silla. Se quedó mirando el punto exacto donde Ricardo había estado arrodillado, como si la mancha de su traición todavía estuviera allí, visible solo para él. Gustavo Gaviria, su primo, su socio, el único hombre en el mundo que podía hablarle de frente, rompió el silencio. «¿Qué carajos fue todo eso, Pablo?», dijo. Su voz era una mezcla de incredulidad y frustración. «Le diste una paliza para ablandarlo y luego lo dejas ir. Ese malparido nos vendió el santuario, nos costó una fortuna. Había que pelarlo aquí mismo, mandarlo a hacer un hueco y seguir con lo nuestro». Gustavo sacó un cigarrillo, pero no lo encendió. Estaba genuinamente confundido por la jugada de su primo. Esperaba furia, sangre, un castigo ejemplar, no ese teatro extraño y esa orden incomprensible. Pablo finalmente levantó la vista del suelo y miró a Gustavo. En sus ojos no había rabia, sino algo mucho más frío, una decepción casi filosófica. ¿Matarlo? «Primo, estás pensando como todos, por eso yo soy el que soy», dijo con una calma que helaba la sangre. «La muerte es un regalo para un hombre como ese. Es un descanso, es apagarle la luz y que se acabe el sufrimiento. ¿Y por qué le vamos a regalar un descanso a un hombre que nos faltó al respeto de esa manera?» Se levantó y empezó a caminar lentamente alrededor de la silla vacía. «Este gadejo no me robó solo un laboratorio, me robó la confianza, creyó que yo era un pendejo. Pensó que podía jugar conmigo, salvar a su familia con mi plata y que yo no me iba a dar cuenta. Eso es un insulto personal, primo. Y los insultos personales no se arreglan con una bala». Se detuvo y miró a Gustavo directamente. Una bala duele un segundo. El plomo es rápido, hasta piadoso. Pero la vergüenza, esa te pudre el alma lentamente, todos los días por el resto de tu vida. Gustavo frunció el ceño, empezando a entender, pero no del todo. «¿Entonces qué? ¿Lo vamos a dejar por ahí, caminando como si nada?» Pablo sonrió. Era una sonrisa sin una pizca de alegría, una mueca de pura astucia. «No como si nada, primo. Todo lo contrario. Ahí empieza la vuelta de verdad». Se acercó a su primo y le puso una mano en el hombro. «Vamos a hacer exactamente lo que él más teme. Vamos a salvar a su hermanita. Le vamos a dar ese milagro que él intentó comprar con nuestra cabeza. Quiero que llames a los contactos en Miami, que muevas lo que tengas que mover. Quiero que esa niña esté en el mejor hospital de Houston la próxima semana. No me importa lo que cueste, ¿me oyes? No importa ni un carajo. Le vamos a salvar la vida». Gustavo ahora estaba completamente perdido. «¿Para qué, Pablo? ¿Para qué putas vamos a gastar una millonada en la familia del sapo que nos vendió?» «Para todo, primo, para todo», respondió Pablo, su voz bajando a un susurro conspirador. «Porque a él lo vamos a dejar vivir, aquí, en su propio infierno. Lo vamos a convertir en un fantasma con cédula, un sapo con nombre y apellido que todo el mundo pueda ver y señalar. Su mamá, que ahora debe estar rezando para que no lo matemos, me va a prender velas agradeciéndome por la generosidad.
Su hermana va a crecer sana y fuerte gracias a mi plata. Va a ser mi ahijada a la distancia. La sonrisa de Pablo se ensanchó. Y él va a tener que ver todo eso. Va a vivir en la misma casa donde su familia me adora. Va a caminar por el mismo barrio donde todos saben que es una rata. No va a poder trabajar, no va a poder tener amigos, no va a poder mirar a nadie a los ojos. Cada sonrisa de su hermana va a ser un puñal en su estómago. Su vida entera se va a convertir en un monumento a su propia deshonra. Lo vamos a matar todos los días sin disparar una sola bala. Se apartó de Gustavo y tomó asiento de nuevo como un rey en su trono. Esa, primo, es una venganza de verdad. Es ponerle la firma de la casa. El plan, en su cruel genialidad, quedó flotando en el aire de la bodega. Gustavo finalmente entendió. Era una obra de arte de la maldad. Apagó el cigarrillo que aún tenía en la mano. «Entendido, Pablo», dijo, su voz ahora llena de admiración. Pablo asintió. «Bueno, entonces empieza a llamar y diles a los muchachos del barrio que a el chuzo no me lo toquen. Quiero que viva muchos años. Pero asegúrate de que desde mañana hasta el último niño de la comuna sepa su nuevo nombre, Ricardo, el sapo que vive». La maquinaria de la deshonra se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. No hubo un anuncio oficial. No se pegaron carteles con su cara. La noticia se regó como una mancha de aceite en el agua, de boca en boca, en susurros en las tiendas, en miradas de reojo en las cantinas. La orden del patrón había sido clara. A el chuzo no se le toca un pelo, pero su nombre debe morir. Y así fue. De un día para otro, Ricardo dejó de ser el chuzo, el berraco, el duro del parche. Se convirtió en el sapo. La primera vez que lo sintió fue al día siguiente, cuando salió a comprar el pan. El de la tienda, un viejito que lo había visto crecer y siempre lo saludaba con un «¿Qué más, mijo?». Esta vez no levantó la vista del mostrador. Le entregó el pan, cogió la plata y se dio media vuelta sin decir una palabra. En la calle, los muchachos con los que había jugado fútbol toda la vida, los que le pedían favores y lo invitaban a una cerveza, de repente tenían mucha prisa. Se cambiaban de acera, se metían a una casa, miraban el celular, lo evitaban como si tuviera la peste. Ricardo caminaba por las mismas calles empinadas de su comuna, esas que antes recorría con el pecho inflado, y sentía el peso de 1000 ojos clavados en su nuca. Eran los ojos de sus vecinos, de la gente que lo había respetado, que lo había visto como un ejemplo de que un pelado del barrio podía llegar a ser alguien. Ahora, en esas mismas miradas solo había desprecio, una mezcla de miedo y asco. Los niños, que antes corrían a saludarlo porque siempre les regalaba monedas o un dulce, ahora se callaban cuando pasaba. Sus madres los agarraban de la mano y los metían a las casas, como si su sola presencia pudiera contagiarlos de algo malo. El infierno, sin embargo, tenía su epicentro en su propia casa. Mientras afuera él era un leproso, adentro era el testigo mudo de un milagro. Su mamá y Sofía habían viajado a Houston. Ricardo las había llevado al aeropuerto, un viaje en silencio en el que no se atrevió a mirarlas a los ojos. Cada semana, su mamá lo llamaba desde un teléfono que el patrón le había puesto, una llamada que era una tortura. Le contaba, llorando de la emoción, los avances de Sofía. «Está reaccionando bien, Ricardito. Los doctores dicen que es una luchadora», le decía, y luego añadía la frase que era un puñal. «Dios bendiga al patrón, mijo. Nunca vamos a tener cómo pagarle este favor. Él es un ángel que nos mandó el cielo». Ricardo escuchaba, apretando el auricular, con un «sí, mamá» ahogado en la garganta. ¿Qué podía decir? Que ese ángel era el mismo demonio que lo estaba consumiendo en vida. Una vez al mes llegaba un sobre. Adentro no había dinero ni cartas, solo fotografías. Eran fotos de Sofía en Houston, Sofía en la cama del hospital, sonriendo con más fuerza, Sofía dando sus primeros pasos en un jardín, con el sol en la cara.
Sofía, con las mejillas recuperando el color, abrazando a su mamá. Cada foto era una prueba de su éxito como hermano y, a la vez, el recordatorio constante de su fracaso como hombre. Las pegaba en la pared de su cuarto, creando un mural de su propia condena. Pasaba horas mirándolas. Veía la felicidad que había comprado, una felicidad que tenía un vidrio blindado de por medio. Era suya y no lo era. Se estaba quedando sin plata. El dinero que tenía ahorrado se esfumó. Buscó trabajo, camellar en lo que fuera. Pero su cara y su nuevo apodo eran su carta de presentación. Nadie le daba una oportunidad. «¿Usted no es el que dicen que es un sapo?», le preguntaban con una mueca de desprecio antes de cerrarle la puerta en la cara. Empezó a adelgazar, se le hundieron los ojos, la barba le creció descuidada. Dejó de ser la sombra del hombre que fue para convertirse en la sombra de un fantasma. La cacería psicológica era perfecta, no necesitaba sicarios ni balas. Sus verdugos eran la gente de su propio barrio, su propia familia. Cada llamada de su madre, cada foto de su hermana, cada mirada de asco en la calle era un disparo a quemarropa contra su alma. Pablo Escobar no le había quitado la vida, le estaba quitando algo mucho más valioso, la razón para vivirla. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que Ricardo aprendió a ser invisible, a caminar pegado a las paredes, a vivir del aire y de los recuerdos amargos. Y entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era su mamá desde Houston, con una voz que no le cabía en el cuerpo, una voz resucitada por la alegría. «¡Volvemos, mijo! ¡Volvemos la otra semana! Los doctores dieron de alta a Sofía. Está curada, Ricardito. Está completamente curada». La noticia se regó por el barrio como una bendición. La hija de doña Elvira, la hermanita del Chuzo, aunque ya pocos se atrevían a usar ese apodo, había vencido a la muerte. Era un milagro. Y todos sabían quién era el santo. La familia, junto con los vecinos más cercanos, organizó una pequeña fiesta de bienvenida. La calle se llenó de bombas de colores y serpentinas. Alguien puso un parlante con vallenatos. Era una celebración de la vida, y para Ricardo era una cita con su propia ejecución. No podía negarse. No ir habría sido una ofensa a su mamá y a la felicidad de su hermana. Así que se puso la camisa menos arrugada que tenía y se preparó para enfrentar su infierno personal. El día de la fiesta, mientras su mamá y unas vecinas preparaban una olla de sancocho en el patio, un carro lujoso, un Mercedes-Benz de color oscuro, se detuvo frente a la casa. De él no se bajó el patrón, sino Gustavo Gaviria. Venía impecable, vestido de lino blanco, con sus gafas de sol puestas. No venía a buscar a Ricardo. Pasó a su lado como si fuera un mueble más de la casa. «Doña Elvira», dijo con una sonrisa encantadora, «el patrón me pidió que viniera personalmente a traerle un regalo a la niña, para celebrar su nueva vida». De la maleta del carro, sus hombres bajaron cajas de juguetes, ropa nueva, y por último, Gustavo le entregó a la mamá de Ricardo un sobre grueso, para sus estudios. El patrón dice que una niña tan berraca como Sofía tiene que ser doctora. Doña Elvira se deshizo en lágrimas y bendiciones. Ricardo observaba la escena desde el marco de la puerta, un espectro en su propia casa, viendo cómo el arquitecto de su miseria era coronado como un rey benefactor. Y entonces llegó ella. Sofía bajó de un taxi acompañada de una tía. Estaba transformada. Ya no era la niña frágil y pálida. Su pelo brillaba, sus mejillas tenían el color de la salud, y en sus ojos había vuelto a encenderse la luz de la vida. Corrió a los brazos de su mamá en medio de los aplausos y las lágrimas de los vecinos. Luego sus ojos buscaron a Ricardo. Lo vio, apartado, flaco, consumido. Ella no vio al sapo ni al traidor, vio a su hermano mayor. Corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, aferrándose a su cintura. Ricardo se quedó rígido, incapaz de devolverle el abrazo.
Y entonces Sofía levantó la cabeza, lo miró con una gratitud infinita y pronunció las palabras que terminaron de romper lo que quedaba de él. «Hermano, estoy curada», le dijo, su voz llena de una alegría pura, inocente. «Mamá me contó todo. Me dijo que fuiste tú, que hablaste con tu amigo, el señor Escobar, y que él nos ayudó. Gracias, Ricardito. Gracias a ti y a ese señor tan bueno. Estoy viva». Cada palabra fue un clavo ardiendo en su alma. El milagro por el que había sacrificado su honor, su nombre y su vida le era entregado como un regalo de segunda mano. La persona por la que había pecado se convertía, sin saberlo, en la mensajera de su castigo final. Durante la fiesta tuvo que sentarse en una silla de plástico y ver cómo los vecinos hacían un brindis. «¡Por Sofía!», gritaron todos, «y por el patrón, que nunca se olvida de los pobres», añadió alguien, y el grito fue unánime. Ricardo vio su reflejo en el vidrio de la ventana. Vio a un hombre derrotado, un extraño en medio de una celebración que él había pagado con su espíritu. La lección estaba completa. Escobar no solo le había perdonado la vida, le había robado la historia de su propio sacrificio. La fiesta terminó. Los vecinos se fueron a sus casas, comentando en voz baja el milagro de Sofía y la infinita bondad del patrón. Las bombas de colores se desinflaron lentamente en la calle, como pequeños cadáveres de la alegría. Adentro de la casa, el silencio que quedó era más ruidoso que la música. Sofía, cansada por el viaje y las emociones, se durmió en su cuarto, el mismo cuarto del que había salido casi muerta. Su mamá, doña Elvira, recogía los platos con una sonrisa que no se le borraba de la cara, tarareando la melodía de un vallenato. Ricardo se quedó sentado en la misma silla de plástico, en un rincón del patio, mucho después de que todos se fueran. Era como si se hubiera quedado anclado a ese punto, el epicentro de su humillación. Miraba la olla del sancocho, ahora vacía, y sentía que era un reflejo de su propia vida. Algo que alguna vez estuvo lleno de sustancia y calor, y ahora solo quedaban los restos fríos, el hueso pelado. Los días que siguieron fueron la materialización de la condena. Ya no era el paria del barrio, ahora era el paria de su propia casa. Su mamá, en su infinita gratitud, había convertido la casa en un santuario para Pablo Escobar. La foto recortada del periódico que antes estaba en un rincón, ahora ocupaba un lugar de honor en la sala, en un marco nuevo que había comprado con la plata que Gustavo le dejó. Todas las mañanas, doña Elvira le prendía una veladora, para que le dé salud al patrón, que nos devolvió el alma al cuerpo, decía. Ricardo tenía que pasar frente a ese altar improvisado cada vez que iba de su cuarto a la cocina. Tenía que ver la cara sonriente del hombre que le había desbaratado la vida, siendo adorado como un santo por la mujer que le dio la suya. La caída de un hombre no es un estruendo, es un derrumbe lento, silencioso. Ricardo dejó de hablar. Las palabras se le habían secado por dentro. Se comunicaba con monosílabos, con gestos de la cabeza. Pasaba la mayor parte del día encerrado en su cuarto, mirando el mural de fotos de Sofía en Houston. Ya no eran un recordatorio de su sacrificio, ahora eran las pruebas del crimen perfecto de Escobar. Sofía, en su inocencia, era la tortura más refinada. Entraba a su cuarto sin tocar. «Ricardito, ¿por qué estás tan triste? Ya estoy bien. Podemos ir al parque como antes», le decía jalándolo de la mano. Él tenía que inventar excusas, dolores de cabeza, cansancio. ¿Cómo le explicaba que su presencia, su salud, su felicidad eran la sal en su herida abierta? ¿Cómo le decía que cada risa de ella era un eco de su propia condena? Una tarde, ella le trajo un dibujo que había hecho en la escuela. Era un dibujo de su familia, ella, su mamá y él, los tres tomados de la mano, y a su lado había dibujado a otro hombre, más grande, con un bigote y una sonrisa. «Este es el señor Escobar», le explicó Sofía con orgullo. «Le dije a la profe que él es nuestro ángel guardián». Ricardo cogió el dibujo,
Sus manos temblaban, se quedó mirando el papel, la representación infantil de su tragedia, y por primera vez en meses sintió algo. No era rabia, no era tristeza, era un vacío absoluto, la sensación de que ya no quedaba nada por romper. Empezó a beber. Al principio era un aguardiente por la noche para poder dormir, luego una botella entera. Se sentaba solo en el patio, en la oscuridad, bebiendo hasta que el mundo se volvía borroso, hasta que la cara del patrón en la sala y la risa de Sofía en su cuarto se convertían en un ruido sordo y lejano. Doña Elvira lo confrontó. «Mijo, ¿qué te pasa? Tienes que agradecerle a Dios, tienes a tu hermana viva, tienes un techo, y mírate, te estás consumiendo en ese vicio, pareces un alma en pena». Él solo la miró. Sus ojos, antes los de un hombre peligroso, ahora estaban vacíos, muertos. No había nada que pudiera decirle. Su tragedia era un idioma que solo él hablaba. Una noche, borracho, arrancó la foto de Escobar de la pared, la hizo pedazos. Su mamá lo encontró con los trozos de papel en la mano, llorando en silencio, sin lágrimas, como lloran los que ya se han secado por dentro. Ella no entendió. Creyó que era la locura del alcohol. Recogió los pedazos y al día siguiente compró un periódico y puso una foto nueva en el marco. La ruina de Ricardo fue completa. Ya no era un hombre, era una ausencia. Un cuerpo que se movía por la casa pero cuyo espíritu había muerto aquella noche en la bodega. Pablo Escobar no lo había matado, lo había borrado. Le había quitado su nombre, su honor, su historia, y al final le quitó hasta el derecho a su propio dolor. Lo dejó vivo, pero vacío, condenado a respirar el aire envenenado de una felicidad que él mismo había creado, pero que nunca podría reclamar como suya. El tiempo en los barrios de Medellín no se mide en días ni en horas, se mide en historias. Y la historia de Ricardo, el sapo que vive, se convirtió en una leyenda susurrada en las esquinas, una fábula macabra que los padres contaban a sus hijos para enseñarles el verdadero precio de la lealtad y la deshonra. Ya nadie lo llamaba por su nombre. Era una sombra, un fantasma que a veces se veía deambular por las calles flaco, con la mirada perdida, comprando una botella de aguardiente con las monedas que su mamá le dejaba en la mesa de la cocina. Ella, doña Elvira, envejeció feliz, cuidando a su hija Milagro, convencida hasta el último de sus días de que Pablo Escobar había sido un santo enviado por Dios. Sofía creció y se convirtió en una joven inteligente y llena de vida. Estudió medicina, como el patrón había sugerido a través de sus hombres, en una de las mejores universidades de Bogotá, con todos los gastos pagados por un benefactor anónimo. Nunca supo la verdad. Para ella, su hermano Ricardo era solo un hombre triste, un alma en pena que se había perdido en el alcohol por razones que nunca pudo entender. A veces, en sus visitas a Medellín, intentaba hablar con él, sacarlo de su silencio, pero era como hablarle a una pared. La historia del castigo del Chuzo se convirtió en el legado más efectivo de Pablo Escobar, mucho más que las bombas o los titulares de prensa. Se regó por todo el bajo mundo como un evangelio de terror. Demostró a sus hombres y a sus enemigos que su poder no se limitaba a dar la vida o quitarla. Su verdadero poder residía en su capacidad para rediseñar el infierno a la medida de cada pecador. «Acuérdate de El Chuzo», se decían los traidores en potencia. «¿Quieres terminar como él? Vivo, pero enterrado en tu propia piel». La leyenda solidificó la imagen del patrón como una figura casi divina, un juez impredecible, cuya justicia era tan retorcida como poética. No era simplemente un narco, era un cuentero del castigo, un artista de la venganza psicológica. La lección quedó grabada a fuego. Hay destinos mucho peores que la muerte. La muerte es un punto final, un descanso. Pero vivir sin honor, sin nombre, viendo la felicidad que pagaste con tu alma en las manos de tu verdugo,
Es una condena eterna, una procesión sin fin en el infierno personal que te construyeron, y en ese infierno, Ricardo caminó solo, día tras día, hasta que su historia se confundió con el polvo de las calles de Medellín, un recordatorio perpetuo de que la venganza más cruel no es la que te quita el aliento, sino la que te obliga a seguir respirando.